En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es flotabilidad y principio de Arquímedes. Para ello, debemos tener presente lo siguiente, que la fuerza de empuje, como dice acá, ¿sí? Dice acá, fuerza de empuje es igual al peso específico del líquido por el volumen desplazado. De esta forma, también podemos saber que la fuerza-peso se va a escribir de la misma forma, va a ser el peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y para la mayoría de los problemas siempre se establece que la fuerza de empuje es exactamente igual a la fuerza peso. Como se muestra en la figurita que tenemos en este sector de acá, tenemos la representación de lo que es la fuerza de empuje y eso es igual a lo que es la fuerza peso. De esta forma, el problema trata que tenemos un cilindro hueco, que eso está en la parte superior, y la parte inferior tenemos una semiesfera sólida. Entonces lo que se pide acá es que se debe determinar el peso total del recipiente, si ha de colocarse derecho y da la profundidad a la cual está sumergido, y lo podemos ver claramente acá en la figura, en este sector de acá, en un fluido que tiene una gravedad específica de 1.26. Entonces, como se muestra en la figura que está a su izquierda, podrán darse cuenta que lo que está sumergido solamente es la semiesfera. Por lo tanto, vamos a observar lo siguiente en la resolución. En la resolución tenemos, primero, la ecuación del problema, que la fuerza de empuje es igual a la fuerza peso. Eso es sumamente importante. Ahora, ¿qué es lo que se pregunta? Recordemos que lo que se pregunta es esto de acá, fuerza-peso. Eso hay que tenerlo claro, hay que tenerlo presente, que es lo que se pregunta. Entonces, eso es lo último que vamos a encontrarnos. Lo primero que debemos encontrar casi siempre, a no ser que se pregunte, es lo que son el volumen sumergido y el volumen del cuerpo. En esta ocasión vamos a calcular el volumen sumergido y el volumen del cuerpo total. Sumergido es la semiesfera, como hemos dicho anteriormente. Debemos también, para poder calcular lo que es la fuerza de empuje y así obtener la fuerza-peso, que es nuestra incógnita, debemos obtener lo que es el peso específico del fluido, dice ahí. ¿Y cómo se obtiene el peso específico del fluido? Si no se da, pero se da algo importante, eso que está ahí, es la gravedad específica. Con la gravedad específica, y como sabemos el peso específico del agua, podemos calcular el peso específico del fluido. Dice sustancia, pero en esta oportunidad sería el fluido. Entonces, también nosotros podríamos calcular esto de una forma más rápida, simplemente multiplicando lo que es la gravedad específica, que es esa cantidad, por el peso específico del agua. Eso va a resultar al despejar esto de acá. Una vez que tengamos el peso específico y tengamos el volumen, la fuerza de empuje es bastante sencilla calcularla. Una vez que hemos obtenido la fuerza de empuje, ¿no es cierto? Podemos calcular nuestra incógnita, que es la fuerza-peso. ¿Con quién? Con la ecuación que está acá arribita. Dice que fuerza de empuje es igual a fuerza-peso. Así de sencillo. Entonces, lo primero que debemos resolver nosotros es calcular lo que son los volúmenes. El volumen sumergido, que es el que realmente nos interesa. Veamos cómo sería. Acá, en este sector, nosotros tenemos la siguiente figura, donde tenemos la parte de la semiesfera a estudiar. El volumen de una semiesfera es pi por diámetro al cubo dividido en 12. Como se muestra acá, dice que el volumen de la esfera, que sería el volumen sumergido, es igual a pi por diámetro al cubo partido en 12. Así es sencillo. Entonces, si copiamos la misma ecuación acá, tendríamos volumen sumergido igual a pi por un espacio en blanco que va elevado al cubo partido en 12. ¿Quién va acá en este espacio en blanco, en ese sector de ahí? Sí, el diámetro. Entonces, acá nos dice diámetro va en ese sector. ¿Y cuánto vale el diámetro de esta semiesfera? Acá está el dato, 1.4 metros. Entonces, el 1.4 metros se coloca ahí, en ese sector. Exactamente. Y una vez obtenido eso, al ingresar todo esto en una calculadora, obtenemos este resultado que está acá, que sería lo que es el volumen sumergido. Con el volumen sumergido,
nosotros ahora podemos calcular lo que es el volumen del cilindro hueco, que para este problema, como verán a continuación, no es necesario calcularlo, pero lo vamos a calcular igual. Entonces el volumen del cilindro hueco es un volumen grande, que es el volumen exterior, menos un volumen chico, que es el volumen interior, es decir, lo que se ha sacado del cilindro. Como se muestra en este sector, acá tenemos nosotros la figura correspondiente, y en esta figura correspondiente se pueden apreciar los datos que son el diámetro grande, que está representado con esa D, y el diámetro chico, que está representado con esa otra D. La altura, que sería un valor en común, la altura, ¿no es cierto? H, un valor en común. Entonces va a quedar volumen del cilindro hueco, que es el volumen a calcular, va a ser igual a lo que es pi cuarto, simplemente he bajado la cantidad, por, aquí sería el diámetro grande al cuadrado, ¿no es cierto? Dice diámetro grande, y eso al cuadrado, por h, ¿no es cierto? En ese sector tiene que estar lo que es la h, que es la altura. Después bajamos el menos, bajamos el pi cuarto, y acá tiene que estar el diámetro pequeño. ¿Qué dice ahí? Diámetro chico, que sería el diámetro pequeño. Y esto tiene que estar multiplicado por la altura. Ahí va h, altura. Altura en ese sector. Entonces ahora vamos a valorizar. Un diámetro grande se recolocará ahí. 1.4, ¿vale? ¿No es cierto? Altura en ese sector de acá. 0,5, 0.5. Acá, diámetro pequeño. Como se muestra en la figura, vale 1.2, ¿no es cierto? Y la altura, 0.5 metros. Ingresando todo esto en una calculadora, vamos a obtener nuestro resultado, el cual es de 0.2042 metros cúbicos. Lo agregamos acá también. Ahí, de esa forma. Entonces ahora pasamos al siguiente punto, que es calcular lo que es el peso específico del fluido. Como se muestra acá en la figura en este sector, tenemos nosotros toda esta figura que está acá en este sector, la cual está semisumergida en un fluido y necesitamos saber cuál es el peso específico de este fluido para poder calcular lo que es la fuerza de empuje. Datos. Gravedad específica. Acá tendríamos lo que es la gravedad específica. Acá tenemos lo que es el peso específico del fluido, que es agua. Y acá tenemos la fórmula, que sería el peso específico del líquido dividido por el peso específico del agua. Eso es la gravedad específica. Entonces, ese G, que es gravedad específica, va a quedar multiplicada por el peso específico del agua. ¿Por qué? Porque acá está dividiendo, pasa acá al otro lado multiplicando. Y eso va a ser igual al peso específico del líquido. También recordemos que lo podemos anotar de esta otra forma, al revés, que es exactamente lo mismo. En este sector de acá va lo que es gravedad específica. Ahí dice, gravedad específica en ese sector. Y esto se debe multiplicar por el peso específico del agua, aquí en este sector. Valoricemos según corresponda. Está clarito, ¿no es cierto? Aquí, gravedad específica. Y acá, peso específico del agua. Obviamente, la gravedad específica no tiene unidad de medida, por lo tanto, el peso específico del líquido va a quedar en la misma unidad de medida que el peso específico del agua. Y daría esa cantidad. La agregamos acá para continuar. Pero una vez que la hemos agregado, ahora podemos calcular lo que es la fuerza de empuje. La fuerza de empuje está dada por esta fórmula, en donde vamos a decir que fuerza de empuje va a ser igual al peso específico del líquido. Sí, en este sector debemos anotar el peso específico del líquido. Y dice, peso específico del líquido va ahí en ese sector. ¿Cuál será? Este que está acá es. Y esto lo debemos multiplicar por el volumen desplazado que tiene que ir acá. Entonces ahí va el volumen desplazado, que es lo mismo que volumen sumergido, por si acaso. ¿Y cuál es? Es este número de acá. Entonces primero reemplacemos el peso específico del fluido, ahí en ese sector, y acá el volumen sumergido. Eso. Cancelamos lo que es el metro cúbico con el metro cúbico y queda esto en newton. Y obtenemos la siguiente fuerza de empuje. Pasemos al siguiente punto, que es calcular lo que es la fuerza-peso. Recordemos que en un comienzo
nosotros sabemos que la fuerza de empuje era igual a la fuerza peso. Eso era lo que se establecía anteriormente. Se decía que la fuerza de empuje era exactamente igual a la fuerza peso. Y acá la tenemos. Fuerza de empuje igual a fuerza peso. Entonces, en este sector va lo que es la fuerza de empuje. Y eso es igual a la fuerza peso, que es la gran pregunta de este problema. Entonces, acá en este sector, nosotros reemplazamos lo que vale la fuerza de empuje. La tenemos acá, ¿no es cierto? Como pueden observar. Y podemos decir que, como la fuerza de empuje es igual a la fuerza peso, la respuesta a este problema sería el siguiente valor numérico, ¿no es cierto? Que es de 8.879.424 newton. O 424 newton, es lo mismo. Entonces, para finalizar, acá tenemos el siguiente problema, que es el original del libro Robert Mott de mecánica de fluidos, ¿cierto? Y acá está con la solución correspondiente. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.